Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, yo soy Hertz y estamos hoy en un nuevo mini videito de TDD. En este mini videito, chicos, hoy les quiero mostrar cómo es que se hace esta parte de TDD, de testing, desde Python utilizando PyTest. En general, vi que tuvo muy buena respuesta esta parte de Python y de pruebas con este lenguaje. Entonces, pues bueno, vamos a profundizar un poco más en estos temas. Pero no sin antes recordarles que bueno, aquí está mi sitio web, en la descripción tienen acceso a todos mis cursos y bueno, en general pueden aprender prácticamente lo que sea. Tengo algunos gratuitos y si es que tú todavía no te inicias en Python, pues puedes venir y aprender de forma gratuita Python con este videito. No es muy avanzado, pero por lo menos para que entiendas lo que estoy haciendo, pues puede que sí. Y también en el canal hay un par de... bueno, hay un video en específico de una hora, si es algo largo, hablando sobre PyTest. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo ya voy a dar por hecho que ya saben. En este caso, todas las cosas que yo vaya a empezar a meter aquí, en su gran mayoría de PyTest, van a ver que eso todo lo enseño en mi video este de una hora. Si es que no lo han visto, pues vayan a verlo. Sí es algo largo, pero es necesario. Ahora, pues bueno, ya que sabemos esto y ya sin hacer más spam de esto, vamos a hablar un poquito de TDD. A ver, Python y TDD, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Solo puedes hacer TDD en Python? Pues no. En general, tú puedes hacer TDD en pues sí, en el lenguaje que quieras y prácticamente en la tecnología que quieras. ¿Qué es TDD entonces? Bueno, si no es propio de Python, ¿a qué nos referimos? TDD se compone de tres palabras: Test Driven Development. Esto significa en español desarrollo dirigido por pruebas, ¿ok? En específico, esto es un patrón de diseño de software con el cual nosotros vamos a ir desarrollando al mismo tiempo que vamos escribiendo pruebas. Y en esta parte nosotros podemos decir que nosotros no podemos escribir código si es que no hacemos pruebas. Esto a la par lo que nos va a permitir es que, bueno, uno, no vamos a escribir código inútil y dos, vamos a escribir sí y solo sí el código necesario en este caso y primero vamos a hacer pruebas antes de escribir código. Ya se suena un poco extraño, pero van a ver cómo funciona esto. En primera, este gráfico que tienen aquí son las tres fases del TDD. Primero el test file, luego el test base y luego el refactor. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, la primera etapa del TDD es escribir una prueba que falle. ¿Por qué va a fallar? Pues porque no existe código. Eso es en un inicio algo muy lógico. Pero es por donde nosotros vamos a iniciar escribiendo pruebas. Ahora, vamos a escribir únicamente el código necesario para que dicha prueba pase. No vamos a escribir más, solamente lo que necesitamos hacer para que una prueba pase y ya. Siguiente, pues, el refactor del código. Esto del refactor es ver si tenemos variables por ahí sueltas, refactorizarlas, eh, limpiar un poquito el código y demás. Lo bueno es que para esta etapa, como nosotros ya escribimos código que pase una prueba, lo que vamos a hacer es que a la hora de refactorizar la prueba tiene que seguir pasando. Esto me va a dar la certeza de que yo no estoy rompiendo lo que ya tenía implementado. Esto es como un patrón un poco, pues sí, así, porque es exactamente esto. Y en general, hay un paso aquí implícito que es el de tomar un requerimiento. Esto porque se los digo porque, bueno, primero tenemos que tener bien definidos los requerimientos de nuestro sistema, de nuestro software en este caso. A desarrollar con esto, tomas uno, escribes la prueba que falle, luego escribes el código o implementas el código para que en este caso la prueba pase, y una vez que pasa, pues haces un refactor del código y vuelves a iniciar. Tomas otro requerimiento, escribes la prueba que tiene que pasar, pero que no va a pasar porque no hay código, escribes el código para que esta prueba pase y haces el refactor, y así sucesivamente vas probando esto. Ahora, ¿para qué es TDD? Bueno,
TDD como tal no es una obligación, a mucha gente le gusta trabajar con TDD. A mí personalmente cuando uso Python casi no uso TDD, es muy raro que lo use, pero a diferencia cuando estoy escribiendo código Java prácticamente seguro que estoy escribiendo TDD. Esto porque, bueno, la fuerte orientación a objetos que tiene Java hace que me sienta más cómodo trabajando TDD en esta tecnología y en este lenguaje en específico. Pero en general, si tú no escribes pruebas así, no pasa nada. TDD, les digo, solamente es un patrón, son unas reglas que puedes seguir o puedes no seguir, no importa. Pero lo que sí es que con el tiempo te va a asegurar dos cosas. Una, que tu código va a tener pruebas implementadas. Esto es importante porque recuerden que no hacer pruebas significa que va a ser un poco más difícil detectar dónde está el error y cuándo ya se solucionó y también cómo arreglarlo. Desde luego, esto no va a ser software perfecto porque eso no existe, pero lo que sí va a lograr hacer es que, bueno, eh, si bien no vamos a escribir software perfecto, vamos a hacer que nuestro código no haga cosas que no queremos que haga. ¿Por qué? Porque vamos a escribir solo el código para que haga lo que queremos. Esto hay sistemas en los que queda un poco abstracto y con el tiempo tienes que ir refactorizando y demás. Pero si sigues TDD, también tienes la ventaja de que va a ser más fácil detectar dónde está el error y corregirlo, porque te escribes una prueba de este error. Luego implementas el código para que ya no ocurra y pues prácticamente esperas a que nazca otro error. Y así sucesivamente vas dejando esto correr, ¿ok? Y bueno, esas son como las ventajas. Y bueno, aquí que no escribas código innecesario, digamos que bueno, esta es parte de... Porque sí, vamos a escribir solo código muy específico. Entonces, bueno, ya que sabemos qué es esto del TDD y cómo es que hay que utilizarlo y demás, bueno, ahora sí podemos dar inicio con esta parte del TDD, del testing. Yo para esto voy a usar Vim y también tengo por ahí ya algo implementado. Bueno, no tengo nada, solo una carpeta de Vim. Y bueno, vamos a crear un archivo que va a ser primero mi archivo de pruebas. ¿Por qué voy a escribir primero el archivo de pruebas? Bueno, porque es necesario escribir primero una prueba. Entonces, recuerden, para usar PyTest usamos primero el prefijo test bajo y el nombre del archivo a testear. Este archivo va a llamarse fizz.py. Ahorita les explico qué es esto de fizzbus, ¿ok? Pero bueno, vamos a abrir este archivo y el ejercicio que vamos a hacer es muy utilizado para testing y bueno, para pruebas de testing, porque es eso. Y en específico, el problema dice lo siguiente. Miren, es tan conocido este problema que inclusive si yo hago una búsqueda así en Google, aquí lo tengo. Fizzbus es un juego, pues sí, de lógica que se usa mucho para pruebas de testing y para equipos de QA, sobre todo para trabajar el TDD. ¿Por qué? Porque, bueno, te deja entender muy fácilmente que es TDD. En específico, Fizzbus, eh, en general, trata de escribir un programa que muestre en pantalla los números del 1 al 100. Pero aquí hay un reemplazo, ¿ok? Y es que sustituyendo los múltiplos de 3, bueno, en general, lo primero que hay que hacer es imprimir los números del 1 al 100, ¿ok? Ese es el primer paso. Luego, hay que sustituir los múltiplos de 3 por la palabra fizz y los múltiplos de 5 por la palabra bus. Y también, pues, los múltiplos de ambos, es decir, de 3 y de 5 o de 15 por la palabra fizzbus, ¿ok? Muchos yo ya sé que este problema van a decir qué fácil es y inclusive pueden implementarlo sin hacer pruebas, pero esto es tan sencillo que en verdad sirve muchísimo para hacer pruebas y de hecho yo voy a implementar un par de pruebas extras
externas a esto, para también enseñarles un poco más de PyTest y cosas que no enseñé en el video pasado. Ahora, como podemos ver, este es nuestro problema. Podríamos decir que nuestros requerimientos primero que nada es imprimir del 1 al 100. Después, reemplazar los múltiplos de 3 por la palabra fizz. Luego, los múltiplos de 5 por la palabra buzz. Y al final, los múltiplos de 3 y de 5 o de 15 por fizzbuzz. ¿Ok? Vamos a escribir las pruebas para que todo esto ocurra. ¿Cómo es que lo hago? Bueno, lo primero que tengo que hacer en este archivo de pruebas es imprimir los números del 1 al 100. Entonces, vamos a imprimir, vamos a escribir test, y yo aquí voy a usar un snippet que me trae unos snippets que le instalé a Vim para Python. Entonces, pues bueno, recuerden, para que esto ejecute pruebas, el nombre tiene que decir igual que el archivo test- y el nombre de la prueba. Vamos a decirle que imprima del 1 al 100. Esto es lo primero que tenemos que hacer, y primero vamos a hacer un pass, ¿ok? Graben los cambios de esto, y si nosotros abrimos otra terminal y escribimos pytest -v, enter, lo que va a pasar es que esto va a tratar de ejecutar pues la prueba. Como pueden ver, aquí la prueba pasa, y pasa porque literalmente no hace nada. Pasa porque pues sí, es una prueba vacía. PyTest, aquí está. Esta prueba pasó, pero como pueden ver, ya implementamos esto. Ahora vamos a seguir implementando un poco más de lógica. Para ello, voy a imprimirme una variable i igual a 0, y voy a preguntar que, bueno, voy a usar un bucle for. Vamos a decirle que index, mi iterable va a ser un range. Vamos a usar la función range, y esta función range va a ser de 1,100, ¿ok? Esto seguramente va a fallar, sí, seguramente va a fallar. Es más, esto vamos a inicializarlo en 1, porque bueno, van a iniciarse en el mismo momento, y lo único que voy a hacer es que cada que esto continúe, voy a hacer un i más igual en 1, ¿ok? Y por último vamos a hacer mi expect que i sea igual a 100. Si es que esto pasa, pues entonces, perdón, no es la función expect, es la función assert. Listo. Si es que esto pasa, pues directamente yo sé que esta es la implementación que tengo que hacer para imprimir todo. Pero esto no es lo que yo busco, y de hecho yo estoy escribiendo lógica dentro de mi prueba. Esto es algo que no deberían hacer, y esto es algo que, bueno, muchos pueden confundir y dicen, bueno, ok, y si yo implemento un bucle for, aquí meto lógica y demás, bueno, esto no debería hacerse así. Lo que sí debería hacerse es que, bueno, por ejemplo, si yo mando esta variable a alguna función, pues bueno, al final esa función retorna el 100, pero esto tampoco es algo que yo debería hacer aquí. Entonces, ¿cuál sería una primer prueba válida? Bueno, esta implementación de aquí no debería ocurrir. Esto ya es a la hora de implementar. Lo que yo debería testear realmente en este caso sería algo como, por ejemplo, mi primer requerimiento. Si volvemos aquí, vamos a ver que esta parte de aquí puedo imprimir del 1 al 100, del 100 al 300, del menos 100 al 8000, por ejemplo, y esto siempre tiene que funcionar. Este algoritmo tiene que funcionar sí o sí, sin importar cuántos números yo le mande, ¿ok? Ahora, primero, hay que hacer esta parte de aquí. Los múltiplos de 3 tienen que reemplazarse por la palabra fizz. Bueno,
¿Esto cómo lo hago a nivel de pruebas que pasen y que además estén bien hechas? Bueno, vamos a imprimir. Debe reemplazar múltiplos de 3 por fis, ¿ok? Esto es algo que sí ya tiene más sentido que haga. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Como ustedes pueden ver, yo puedo hacer aquí, puedo mandarle varios parámetros, varios casos, por ejemplo, el 3, el 6, el 9, el 12, por ejemplo, y yo puedo probar que todos estos números que son múltiplos de 3 sean reemplazados por la palabra fis. Si ya vieron el video anterior de PyTest, bueno, ya saben que para esto yo lo puedo hacer perfectamente y además es muy simple hacerlo. ¿Cómo es que yo hago esta parte? Bueno, de una forma muy sencilla agrego aquí un decorador con el arroba, que bueno, si no alcanzan a verlo porque sí, yo no sé qué le pasa a esta fuente, pero bueno, esto es un arroba. Yo puedo marcar el pytest.mark y aquí puedo llamar al parametrizer, pero como pueden ver, esto me va a marcar un error, varios errores, porque PyTest en general es un decorador que no conoce. ¿Cómo lo arreglo? Bueno, tan fácil como hacer aquí un import del módulo PyTest. Para esto, recuerden, tienen que tener instalado además PyTest. Ahora sí, si yo escribo el decorador PyTest. Ok, esto así. PyTest. Ahora sí ya tengo IntelliSense, le pongo mark. Y puedo parametrizar esto, parametrize. Ok. Ahora, ¿qué hago en este parametrize? Bueno, le tengo que pasar dos nombres. Primero, el nombre de mi variable, que va a tener el primer argumento, que en este caso le voy a pasar test input, y coma, y aquí mismo entre comillas, entre este string, mi segundo argumento, vamos a llamarlo expected, ¿ok? Expected. Ahora, fuera de estos strings, es necesario ahora mandar una pequeña lista, y esta lista lo que me va a permitir es mandarle dentro tuplas que en este caso me van a permitir a mí estar diciéndole cuáles son los valores que quiero probar y también pues qué es lo que yo quiero comprobar. En este caso yo abro aquí mi lista y puedo pasarle primero la primer tupla, que va a ser por ejemplo 3, y necesito que esto compare que sea reemplazado por la palabra fis, y vamos a hacer esto prácticamente con lo mismo. El valor 6 también tiene que reemplazarlo con la palabra fis. En este caso, el valor 9, que también es múltiplo de 3, debe cambiarlo por fis. Y por último, el valor de 12, ¿okay? El valor de 12, también debe reemplazarlo por fis. Esto, como ustedes están viendo, es una prueba bastante extraña. Ahora, si yo hago aquí mi aserción, lo que tengo que pasarle es primero una función que en este caso yo voy a llamar fisbus, abro y cierro paréntesis, y necesito mandarle aquí este primer valor. ¿Cómo lo hago? Pues recuerden que para eso tengo que darle estos nombres a los parámetros que yo le voy a mandar aquí. Y bueno, puedo copiar y pegar eso ahí. Y a este fisbus le voy a mandar primero el test input, que es esta variable, y voy a preguntar o a esperar que esta aserción sea exactamente igual al expect, ¿ok? Al expected, perdón, ahí. Si yo grabo los cambios aquí, esta prueba me da error. Y está bien que me dé un error, porque si nosotros analizamos este error me dice que fisbus no está definido, que esto no lo encuentra, no sabe qué es. Bueno, en este caso en específico es lo que yo quiero, porque recuerden que para esto necesito hacer que mi prueba falle. Si yo lanzo PyTest, fíjense cómo todo falla, y todo falla primero
porque me dice que hay un error de nombre. Esto es lo primero que tengo que hacer. Aquí ya me está dando un error porque en específico no sabe o no encuentra Fizzbuzz porque dice que no está definido. Y en específico ya sabemos que tengo que mandarle un parámetro, que en este caso va a ser el número a comparar. Y me tiene que retornar un nuevo valor. Si es que es 3, bueno, múltiplo de 3 va a ser Fizz. Si es múltiplo de 5 va a retornarnos Buzz. Y si es múltiplo de 15, la palabra completa de Fizzbuzz. Y en caso de que no sea nada de eso, bueno, tiene que retornarme así cualquier valor. Lo primero que tengo que hacer es definirme dónde está esta función porque si no, esta prueba poco va a hacer, ¿ok? Entonces, puedo crearme otro archivo en esta misma carpeta que va a ser el fizz. Vamos a ponerle incluso en mayúsculas, fizz.py, ¿ok? Este archivo fizz.py voy a ponerlo en esta mitad para que, bueno, esto quede un poquito más visible. Y en general lo que voy a hacer es definir una función Fizzbuzz, que yo aquí es la que estoy llamando. Voy a pasarle un valor. ¿Cuál valor va a ser? No sé, pero es un value. Y no tiene que hacer de momento nada. Pass. Grabo los cambios y ahora sí, si vengo aquí y vuelvo a ejecutar la prueba de PyTest, bueno, ahora me sigue diciendo que esto ya no está definido, pero esto es porque no he importado esto. Fíjense que si yo tomo fizz así y uso la autoimportación, solamente le digo from fizz, que es el archivo, impórtame esto, Fizzbuzz, ¿ok? Esta función, Fizzbuzz, no hay más. Grabo los cambios, esto me está marcando un error porque dice que hay algo, ¿ok? Esta importación no termina de localizar lo que necesita, pero bueno, es cosa extra. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a volver a ejecutar PyTest. Fíjense cómo ahora me vuelve a marcar un error, pero el error ya cambia. ¿Por qué? Si nosotros analizamos la prueba, que es al final lo que nosotros esperamos hacer, desde el inicio vamos a ver que esta prueba falla. Falla 4 veces. Falla 4 veces, pero yo le estoy mandando 4 parámetros, 4 argumentos. ¿Por qué solo 4? Bueno, puedo mandarle los que quiera, pero con 4 yo creo que podemos saber si algo funciona bien o no funciona. Ahora, como podemos ver, si analizamos cualquiera de estos, nos va a decir una cosa muy específica. Y es que el error es un error de tipo de aserción. Estas assertion error son porque estoy tratando de hacer un assert sobre Fizzbuzz con mi expected, pero aquí el problema no es que estoy tratando de hacer esto, ya el problema no es la función, el problema real es que estoy tratando de hacer un assert de known, del operador known, porque no estoy retornando nada, mi función literalmente no hace nada, y estoy comparándola con el string fizz. ¿Qué pasa? Que bueno, yo estoy comparando un known con fizz y como no estoy retornando nada, esta prueba no va a pasar. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, que esta prueba forzar que pase. ¿Cómo voy a forzar que pase? Bueno, puedo hacer un return de la palabra fizz, ¿ok? Grabo los cambios y ahora sí, si es que yo pruebo nuevamente PyTest, fíjense que ya todas las pruebas pasan. Esto, de momento, ya es lo único que necesito, que retorne esta palabra para pasar este test. Pero esto al final sigue siendo una implementación incompleta y que no es del 100% correcta. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bueno, ¿cómo es que yo logro corregir esta parte y que sea una implementación correcta? Vamos a empezar escribiendo otras pruebas. Solamente así vamos a lograr que esto pues funcione bien. Funcione y funcione bien. Voy a copiar toda la primera prueba porque prácticamente todas van a hacer lo mismo. Y fíjense cómo aquí ya me dice que este nombre y este nombre están repetidos. Entonces, basta con que yo vuelva a lanzar test-bajo y ahora vamos a poner aquí el nuevo nombre. Debe reemplazar múltiplos, pero vamos a cambiar esto un poquito. Múltiplos de
5 por la palabra bus, ¿ok? Esto recuerden, pueden dividirlo con guiones bajos y demás. A mí no me gusta hacerlo porque, bueno, les digo que esto por lo general lo hago mucho en Java, pero esto es gusto de cada quien. Y lo que tenemos que hacer es cambiar estas tuplas, porque en general estos valores de aquí ya no son los valores que en específico yo ya traía. Primero necesito comparar 5, 10, 15 y 20, pero aquí voy a encontrar que hay algo un poco extraño. Y es que si vuelvo a mis requerimientos van a ver que, bueno, los múltiplos de 3 y de 5 o de 15 deben tener un caso en específico. Bueno, yo desde aquí ya puedo decir que esta prueba está mal hecha. Entonces, como el 15 no lo puedo considerar porque va a tener una prueba, un caso en específico, vamos a usar el 20, ¿ok? 20 directamente y 25 aquí. Y aquí vamos a cambiar esto por bus, ¿ok? Vamos a... Es más, voy a copiar esto de aquí, lo voy a pegar así. Vamos a hacer... Ok, esto así y listo. Prácticamente la prueba es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque bueno, yo estoy tratando de hacer esta parte. ¿Por qué no escribí la misma prueba aquí y solamente le agregué estos casos y al final es lo mismo? Bueno, tienen mucha razón, pero en específico en este caso tiene más sentido dividirlas. ¿Por qué? A pesar de que la aserción es exactamente la misma y los valores son los únicos que cambian, son casos diferentes. ¿Por qué? Porque solamente no va a reemplazar solamente múltiplos o no va a reemplazar solo los valores por strings, sino que va a reemplazar casos en específico. Aquí ya entra mucho a su consideración, a cómo le estén trabajando y demás, pero esto es algo, una recomendación que yo les daría, que si van a hacer muchas pruebas, bueno, traten de modularizarlas lo mayormente posible. Ahora sí, yo grabo los cambios y ahora cuando vuelvo a ejecutar mi PyTest, ¿ok? Fíjense cómo todo se rompe. Y todo se rompe porque si venimos a la parte superior vamos a ver que la mitad de mis pruebas, que en este caso son 3, 6, 9 y 12, pasan. ¿Por qué? Porque sí, siempre estoy retornando fizz. Pero en el caso del 5 falla. ¿Por qué? Porque bueno, el 5, 10, 20 y demás están retornando sí o sí el string fizz. Ya no están pasando por la parte del bus. Entonces, bueno, aquí podríamos hacer varias cosas. ¿Cómo consigo yo el múltiplo de un número? Bueno, es tan fácil como decir que sí. En este caso el value porcentaje 5. Recuerden que el operador porcentaje es el operador resto. Si es que el valor dividido entre 5 es igual a 0, lo que va a pasar es que esto es múltiplo del número 5. Así tal cual. Entonces, en caso de que esto pase, vamos a hacer un return de la palabra bus. Grabo los cambios y en caso de que esto no se cumpla, que esto no se retorne, bueno, voy a seguir retornando fizz, ¿ok? Vamos a limpiar la consola, vamos a ejecutar PyTest y fíjense, ya todas mis pruebas pasan. Bueno, voy avanzando un poquito lento, pero ya voy avanzando. Esto es lo importante, ¿ok? Vamos a continuar leyendo un poquito más. Si es que, en este caso, los múltiplos de 5 son fizz, los de 3... No, perdón, los de 3 son fizz, los múltiplos de 5 son bus, los de 15 espera que se reciban con la palabra fizzbus, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hay que hacer lo siguiente. Otro if y vamos a decirle que el value, bueno, esto, perdón, estoy haciendo pruebas sin usar TDD primero, perdón. Vamos a repetir esto. Aquí voy a copiar. La parte del refactor van a ver que yo me la estoy no saltando, pero sí estoy dejándola para un poco más adelante porque todo esto lo vamos a refactorizar, pero de momento no tenemos que hacerlo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a decirle que los múltiplos de 15 los cambie por fizzbus, ¿ok? Con
Esto de aquí, yo lo que puedo hacer es únicamente cambiar estos valores. Y ahora lo que voy a preguntar es que si es 15, otro múltiplo de 15 es 30, otro múltiplo de 30 es 45 y 60, ¿ok? Estos son varios casos por los cuales yo debería tener aquí la palabra FISBUS. Así tal cual. Vamos a copiar esta parte de aquí, vamos a pegarla aquí. Ok, copiamos, pegamos, grabo estos cambios y ahora sí, si vuelvo aquí y ejecuto mis pruebas, van a ver que nuevamente todas se rompen. ¿Por qué? Porque bueno, si vemos aquí algo muy curioso, es que la palabra, bueno, el número 15, el 30, el 45 y el 60 son múltiplos de 5. Son múltiplos de 5. Entonces, lo primero que se va a validar aquí, en mi código, es que el valor sea múltiplo de 5. Pero, en este caso en específico, deberíamos primero probar si es que FISBUS es múltiplo, bueno, en este caso el número es múltiplo de 15 para que cambie por la palabra completa FISBUS, ya que al ser múltiplos de 5 estoy recibiendo bus y yo espero recibir FISBUS, ¿ok? Como pueden ver, esto es un caso bastante útil de TDD. Vamos a ver cómo es que yo hago que pase esta prueba. Bueno, tan fácil como escribir otro if y decirle que si el value resto 15 es igual a 0, pues entonces en lugar de hacer un pass, haga un return de la palabra, del string FISBUS. Grabo estos cambios y ahora fíjense cómo yo estoy segmentando en este caso mi código en estas tres partes, ¿ok? Si yo vuelvo aquí a mis pruebas, van a ver que al ejecutar PyTest ya todas mis pruebas pasan. En específico yo puedo decir que ya mi código hace lo que yo quiero, pero me falta una parte muy importante, que es la parte de que muestre los números del 1 al 100. En este caso, ¿cómo es que yo puedo probar esto si ya me dijiste que no debes implementar código? Bueno, es tan fácil como yo decirle aquí que pasarle otros casos me retorne exactamente el mismo valor. ¿Cómo es que yo hago esto? Bueno, tan fácil como vamos a copiar y pegar esta parte. Nuevamente un test completo. Ay, perdón. Vamos a deshacer eso. Voy a copiar esta parte y aquí voy a pegarlo nuevamente. Ahora este caso en específico ya no se va a cambiar, ya no se va a llamar así. Vamos a decirle que en este caso en específico debe reemplazar y no va a reemplazar, debe mostrar números si no son múltiplos, ¿ok? Si no son múltiplos de lo que ya esperaba que lo fueran, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, el número 1 no es múltiplo ni de 3, ni de 5, ni de 15. 1 simplemente es 1 y tiene que imprimirse como 1. El 2 es otro caso en el cual esto mismo va a ocurrir. Entonces, 2 tiene que ser 2. 3 en este caso tiene que ser FIS. Entonces, 4 es un caso que también debe venir tal cual. Entonces 4 debe ser 4. 5 en este caso tiene que ser bus porque es múltiplo de 5. 6 es múltiplo de 3, entonces va a decir FIS. Y 7 vuelve a ser un caso que yo no estoy considerando, entonces tiene que ser 7. Estos son mis parámetros que yo quiero comparar. ¿Puede hacerse de una forma más elegante? Sí, realmente podríamos hacerlo con un solo argumento, pero en general yo creo que es mejor hacerlo así, ¿ok? Para hacerlo un poco más visual. Grabo los cambios y en este caso cuando yo vengo y ejecuto mis pruebas van a ver que aquí nada pasa. ¿Por qué? Porque bueno, si yo leo toda esta parte van a ver que 1 no es 1, 2 no es 2, 4 no es 4 y 7 tampoco es 7. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de hacer aserciones
ante FISBUS igual a 1, ¿ok? En este caso, FIS, como yo estoy retornando por defecto los múltiplos de 3, como no tengo ningún caso que no sea este, fíjense, retorno FIS y yo espero un 1, perdón. También estoy recibiendo un FIS y yo espero que esto sea un 2. Aquí un FIS y espero que sea un 4. Ya vieron más o menos por dónde voy, ¿no? Estas partes están mal porque yo estoy retornando por defecto la palabra FIS. Me hace falta tener un caso que únicamente sea para esto y que este mismo caso retorne también los valores que no se están considerando. ¿Cómo hago esto? Bueno, tan fácil como venir aquí, meterme otro if y vamos a preguntar si el value resto 3 es exactamente igual a 0. Si es que esto es verdad, pues lo que va a pasar es que el valor a retornar va a ser este de FIS, ¿ok? Estas pruebas no deben estar pasando todavía. Estas pruebas no deben pasar todavía, pero si es que yo ejecuto estas pruebas, fíjense que por lo menos las primeras pruebas, deben seguir pasando. El 3, el 6, el 9 y el 12 deben seguir pasando. Como ahora yo ya no tengo valor por defecto de retorno, lo que tiene que estar pasando es que ahora estas pruebas deben fallar porque debo estar tratando de comparar un valor known. Vamos a ver que esto sea, y fíjense, known y espero 1, known y espero 2, known y espero 4. Bueno, hasta esta parte ustedes pueden ver que ahora mi assert falla porque estoy comparando known y esto tendría que ser un número. Bien, entonces, ¿cómo arreglo eso? Pues fuera de los return, puedo hacer un valor por retorno por defecto que sea return del value así como lo traigo. Grabo y ahora sí, si vuelvo a mi aplicación y lanzo PyTest, todos mis tests pasan. Como pueden ver, ya estoy implementando esta parte. Ahora, pueden ver que esto necesita ser refactorizado porque tengo mucho if. If esto, if lo otro, if esto otro. Bueno, esto en específico yo podría hacerlo de una forma más limpia. ¿Cómo? Bueno, no usando todo con if, sino lanzando, por ejemplo, if, el if, y esto podría meterlo en un else o obviar ese else, y si es que ninguno de estos casos se cumplen, pues únicamente retornar el value. Vamos a ver si esto funciona. Voy a poner aquí un elif aquí abajo como otra condición. Como parte de esta vamos a poner otro elif. Y bueno, si es que ninguno de estos casos se cumple, tengo que hacer este return. Si yo vuelvo a ejecutar todas mis pruebas, esto debería seguir pasando porque bueno, esto en un inicio debe ser una prueba válida. Ahora yo quiero ver un caso en específico que es cuando yo le mando cualquier babosada, pero literalmente cualquier otra cosa que yo no necesite. En este caso, este problema de FISBUS, a este punto podríamos decir que ya está completado. Ya se refactorizó y bueno, ya no tenemos que hacerle más, pero yo quiero enseñarles a hacer pruebas disparando excepciones. Entonces, ya, si ustedes ya entendieron el concepto de TDD, pues qué bueno. En específico yo voy a hacer esto para mostrarles cómo es que hago pruebas ante una excepción. Y en específico vamos a usar TDD para lo mismo. Vamos a poner un test, una función test, y vamos a ponerle que la descripción debe disparar un error al recibir algo que no sea un número, ¿ok? Vamos a poner eso. En específico, esta prueba no va a recibir parámetros, no va a recibir marcadores, no nada de eso. Simplemente va a hacer este test. ¿Y qué es lo que yo necesito hacer? Bueno, ¿cómo yo verifico excepciones, que se den disparadas excepciones? Existe una función llamada with
aquí, with, así. Y esta lo que me va a pedir es que le pase primero pytest punto y vamos a llamar la función races. En este caso races, ya saben que en Python para disparar excepciones utilizamos la palabra race. Entonces pues pytest.races va a asegurarse que una excepción ocurra. Pero, ¿qué le paso como parámetro a esta excepción? Pues el tipo de excepción que voy a disparar. Puede ser una assertion error, puede ser un error de tipo, un error genérico. Puede ser lo que ustedes quieran. Pero, en este caso, tiene sentido que si yo le mando, por ejemplo, un string, un booleano, una lista, cualquier otra cosa que no sean números, y en específico números enteros, pues debe disparar una excepción. ¿Qué excepción va a ser? Bueno, va a ser un error de tipo, un type error, ¿ok? Este error de tipo es lo que yo espero capturar. Entonces, with pytest.races y le mando el type error, va a asegurarse de que, bueno, lo que yo le mande, ojo, 2 puntos, enter, esto es un bloque de código. Entonces, lo que yo le pase para que se ejecute con esta indentación es lo que va a esperar que lance una excepción. Si yo le mando Fizzbuzz y como parámetro no le mando, por ejemplo, un número, sino le mando, por ejemplo, la letra G, así como un string, grabo los cambios y vuelvo a mi terminal de pruebas, cuando yo ejecute estas pruebas van a ver que debe disparar un error al recibir algo que no sea un número. Fíjense cómo aquí está pasando esta prueba. Ahora, ¿por qué está pasando esta prueba si es que yo no estoy realmente disparando una excepción? Bueno, vamos a cambiar aquí la excepción y vamos a ponerle un assertion error. Graben los cambios y ahora cuando yo ejecuto pytest van a ver que todo se rompe. ¿Por qué? Porque esto por defecto, al tratar de hacer esto, ya lanza por defecto esta parte de un error de tipo, pero me dice que bueno, el error es un argumento que no puede ser convertido y bla bla bla. Tal vez esto sea lo que yo espero, pero tal vez no, tal vez yo quiera disparar un error de tipo, pero con un mensaje personalizado y en específico tener bien capturado cuando ocurre. Bueno, yo puedo hacer esto. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, vamos a poner nuevamente el error de tipo en la parte de la prueba, grabo, pero, o bueno, en la parte de los test voy a preguntar, vamos a hacer aquí un if y vamos a decirle que primero vamos a llamar la función type y esta función me va a pedir un objeto. Este objeto en específico es lo que sea. Yo le puedo pasar un objeto basado en clases, puedo pasarle una lista, una tupla, puedo pasarle un diccionario de ciertos tipos, puedo pasarle mis propios objetos, puedo pasarle lo que sea. En este caso, si le mando un value, espero que esto sea igual al tipo, perdón, int. Si es que este tipo es igual a int, no debe pasar nada, pero si es que este tipo es diferente de int, entonces debo mandar una excepción, ¿ok? Recuerden poner el operador diferente. Si es que es diferente, lo que voy a mandar es un rise, que ojo, rise es para disparar excepciones en Python. Puedo decirle que dispare un assertion error, ¿ok? Y este assertion error, entre paréntesis, yo le puedo pasar algún número y que diga error de prueba XD. Graben los cambios y van a ver que en este caso yo estoy esperando un error de tipo, pero estoy disparando un error de aserción, un assertion error. Vamos a limpiar aquí y vamos a disparar nuevamente todo y van a ver cómo todo se rompe. Fíjense cómo aquí dice que debe disparar un error y efectivamente lo dispara. El problema es que yo espero que sea un error de tipo y
lo que estoy recibiendo, lo que estoy emitiendo en esta parte por la condicional, porque el valor es G, pues es que la excepción que estoy disparando es un assertion error. Y aquí dice error de prueba XD, que es ahora sí que lo que yo estoy disparando. Esto es muy útil, sobre todo cuando están tratando de disparar excepciones y necesitan que éstas lleven mensajes personalizados. En este caso yo puedo cambiar esta cosa y hacer que sí esté bien correctamente hecho. Dispara un type error y puedo ponerle: es necesario que el tipo sea int y no otra cosa. Grabo los cambios y ahora sí, si yo vuelvo a ejecutar PyTest, van a ver que toda mi prueba pasa. Ahora, ¿esto en general va a funcionar siempre? Bueno, podrían hacer esto mismo, en este caso esperar que esto ocurra aquí abajito, que sea parte de esta misma prueba. Vamos a identar solamente bien esto y vamos a decir que este error de tipo también ocurra con un valor booleano, por ejemplo, un true. Si yo vuelvo a ejecutar PyTest, van a ver que esta prueba sigue pasando. Si es que yo ahora cambio este error y le pongo una assertion error, grabo los cambios y vuelvo a ejecutar mi prueba, van a ver que aquí pasa. ¿Por qué? Digo, aquí falla. ¿Por qué? Porque bueno, aquí debo disparar un error al recibir algún número y en específico este caso falla. Ahora, ¿puedo parametrizar esta parte? Pues claro que sí, podemos hacer que esto sea diferente y mandarle varios casos prácticamente con este decorador. Vamos a copiar este decorador, vamos a pegarlo aquí en la función, que bueno, mi prueba, y aquí no voy a tener un expected, voy a quitar ese expected y bueno, no, sí, vamos a... No, sí voy a quitar ese expected, solamente vamos a mandar el test input y en específico lo que voy a hacer es que le voy a mandar 4 casos diferentes, ¿ok? 4 casos diferentes que van a ser primero un string G, después un valor 18.145, por ejemplo, que es un decimal. Luego vamos a pasarle un true y aquí vamos a pasarle un false, ¿ok? Y aquí solamente vamos a ponerle el nombre del test input y aquí en lugar de mandarle G vamos a mandar este argumento, este parámetro test input. Grabo los cambios y ahora sí, cuando yo vuelvo y ejecuto van a ver que todas las pruebas pasan, porque mande lo que mande, al no ser en este caso valores enteros, van a disparar siempre mi misma excepción. Esto es lo que yo estoy tratando de verificar aquí. Como pueden ver, todos estos casos ya están cubiertos, cada uno tiene su propia prueba aislada y si en algún momento alguno falla, pues vamos a saberlo y no estamos repitiendo tanta cosa. Como pueden ver, esto de los parámetros, excepciones y muchísimas más cosas de estas es bastante útil, la verdad es que sí. A mí me sorprende todavía cómo puedes hacer TDD con Python, porque bueno, es muy sencillo de hacer. Y en general, espero que esta parte les haya gustado. Todavía esto podríamos mejorarlo más y podríamos convertir esto en un elif. En este caso, si es que esto no se cumple, bueno, trata de hacer esto, si no esto, si no esto. Y en caso de que nada de esto se cumpla, puedes hacer un return. ¿Puedes utilizar funciones a la hora de refactorizar? Pues sí, de hecho esa es la idea, que trates de mejorar lo más posible este código. Pero en específico, las pruebas son como esta parte en la cual vas escribiendo software con TDD al mismo tiempo que, bueno, vas escribiendo y ya tienes tú listas, pues esta parte de las pruebas. Y siempre, siempre con TDD vas a tener pruebas. ¿Por qué? Porque si no, no puedes empezar a escribir código.
Ahora, esta parte de las pruebas con TDD y demás también tienen una cosa que, bueno, en lo personal yo sí noto mucho cuando escribo código en Java, y es que es más fácil y en así muy en específico. Con el tiempo y con la práctica usando TDD, vas haciendo la escritura de código que funcione y que esté listo para un entorno de producción en menor tiempo. Y esto no es día gratis. Esto es porque tú empiezas a escribir pruebas y al mismo tiempo código. Código que no vas a escribir validaciones que no necesites, no vas a hacer cosas que no debas hacer. Solamente vas a escribir el código necesario para pasar pruebas, y esto de alguna forma lo que va a hacer es que escribas más código en menos tiempo. Pero esto es con la práctica y con el tiempo cuando vas practicando TDD. Es como mecanografiar. Al principio tú escribes muy lento y con el tiempo, con las semanas, con los meses, pues aprendes a escribir bastante más rápido. Es como por ejemplo usar Vim, que si yo quiero ir al inicio hago esto, si yo quiero ir al final hago esto. Si yo quiero ir específicamente, no sé, a esta línea que dice PyTest, pues puedo hacerlo de esta forma bastante rápido. Y bueno, esto es porque yo ya conozco cómo es Vim, cómo funciona Vim, y ya me acostumbré a trabajar con Vim. Igual mi teclado, yo escribo bastante rápido de repente porque estoy mecanografiando, y además porque la distribución del teclado, bueno, de las teclas, es diferente. No es el QWERTY de toda la vida, sino que estoy usando una Dvorak. Entonces, pues bueno, y si quieren ver una review de este teclado, pueden pedirlo, porque es muy interesante este teclado y todo lo que le hice, pero eh, antes de irme por otras cosas, les digo, al principio, aprender a usar Dvorak fue complicado porque no estás acostumbrado, toda la vida estás acostumbrado a QWERTY. Cuando empiezas a trabajarlo, yo los primeros días escribía literalmente tecla a tecla, viendo siempre qué estaba tocando. Ahorita ya no es necesario. Eh, Cuando empecé a usar i3 también, los atajos y demás son un dolor de cabeza, pero al final esto con la práctica te va haciendo más eficiente la parte de escribir. Y específicamente con TDD pasa lo mismo a nivel de código. Al principio vas a tardarte un poco más, pero te vas a ir quitando esos malos hábitos de validar y hacer cosas que no te están pidiendo. Haces exactamente lo que tienes que hacer, y si en algún momento fallas, si en algún momento, bueno, eso ya es otra cosa. Son casos que, bueno, puedes ir considerando, como por ejemplo aquí. Yo puedo decir que, por ejemplo, para el 5 ya sé que necesito el 15, entonces no puedo usar aquí el 15. Estos son casos que puedes ir considerando cuando tú estás escribiendo software, que es bastante válido hacerlo y bastante recomendable además, pero vas a quitarte esas partes de hacer validaciones que no te están pidiendo, de agregar funcionalidades que no necesita el software y demás. Entonces, pues bueno, ya que te expliqué todo esto, espero que te haya gustado muchísimo este videito. Eh, ¿Cuánto llevamos grabando? Casi una hora también como el otro. Bueno, espero que te haya gustado muchísimo el video, que hayas aprendido bastante de TDD, y que con esta pequeña demostración de cómo es que se aplica TDD al día a día, al mundo real, puedas ver más o menos si es lo que te gusta, el testing y demás, y si es que este patrón te convence. Pero si no te convence el patrón, pues también es válido, y venga, escribes código y después escribes pruebas, o a la par vas escribiendo código y vas escribiendo pruebas o demás. Todo es válido en esta parte. Así que bueno, espero que te haya gustado, que dejes tu like, favoritos, te suscribas y nos vemos en más mejores videitos. Chao, chao.